Buen día, mi nombre es Andrea Contreras. El día de hoy estaré presentando el tema de vejiga neurógena. Para iniciar estaremos revisando nuestra tabla de contenido, donde se abordarán los siguientes puntos: introducción, definiciones, generalidades, historia clínica, diagnóstico y tratamiento. En cuanto a la introducción, tenemos que la vejiga neurógena, que también se conoce como disfunción vesical neurógena, aparece cuando existe una enfermedad que impide el control de la continencia, perdiéndose de esta forma la orina de manera involuntaria. La función normal de la vejiga es almacenar y eliminar la orina de una manera coordinada y controlada. Esta actividad se encuentra regulada por los sistemas nerviosos central y periférico. La vejiga urinaria es un órgano esférico que tiene un revestimiento interno de consistencia blanda y una capa externa. Junto con la vejiga, el tracto urinario inferior, la uretra y el esfínter muscular externo de la uretra se conforma esta. Los músculos y los nervios del sistema urinario deben funcionar de una manera coordinada con la vejiga para poder realizar las dos funciones más importantes de almacenamiento y eliminación de la orina. Los nervios transportan los mensajes desde la vejiga al cerebro y luego desde el cerebro a los músculos de la vejiga, diciéndole que deben realizar la contracción o relajación, permitiendo de esta forma el vaciamiento correcto durante la micción. La vejiga normal tiene capacidad desde 400 hasta 500 mililitros. La sensación de plenitud que se transmite a la médula sacra, el arco reflejo motor, causa una potente y sostenida contracción del constrictor y la micción. Si el control voluntario está ausente, mielinización progresiva. La retención urinaria es una afección por la cual una persona no logra vaciar en su totalidad la orina de la vejiga. La retención urinaria es un trastorno que puede estar relacionado con otros problemas de salud. Como podemos observar en la imagen, tenemos a la izquierda una imagen de un flujo normal. Durante el flujo normal de la orina, la vejiga se llena de orina y luego se vacía a través de la uretra. Al contrario, en la imagen en la derecha, cuando la próstata se agranda, puede presionar fuerte contra la uretra y restringir el flujo de orina de la vejiga. La retención urinaria ocurre repentinamente y dura poco tiempo. Las personas con retención urinaria no pueden orinar a pesar de que tienen la vejiga llena. Ahora veremos las definiciones antes de entrar al tema. Entendemos por vejiga neurogénica la disfunción de la vejiga causada por un daño neurológico. Hay dos conceptos importantes a estudiar que son vejiga neurogénica flácida y hispánica. En la vejiga neurogénica flácida el volumen es grande, la presión es baja y las contracciones se encuentran ausentes. En la hispánica el volumen generalmente es normal o bajo y se producen contracciones involuntarias. La vejiga neurógena es la pérdida de la función normal de la vejiga a causa de un daño parcial en el sistema nervioso. El daño puede hacer que la vejiga presente una menor actividad, en cuyo caso no logra contraerse y vaciarse por completo, o presenta una mayor actividad, en cuyo caso se contrae con demasiada rapidez o frecuencia. En esta alteración de la dinámica miccional, como habíamos mencionado, el origen es del sistema nervioso, excluyendo factores psicógenos. Esta alteración se puede ver a nivel medular, cerebral o lesiones de nervios periféricos. En cuanto a la etiología, la causa más común de esta síndrome es la meningocele y otros tipos de disfagia neuroespinal, aunque también puede aparecer asociada a malformaciones anorrectales, tumores de canal raquídeo y traumatismo. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que para la vejiga neurogénica, los factores de riesgo incluyen diversos defectos de nacimiento que afectan desde la médula espinal y la función de la vejiga de manera adversa, entre los que podemos encontrar lo que es la espina bífida y algunas otras anormalidades de la médula espinal. Los tumores también dentro de la médula espinal o de la pelvis pueden afectar la función normal del tejido nervioso y de esta forma poner a una persona en riesgo.
Las lesiones por traumatismo de médula espinal también presentan un riesgo importante para el desarrollo de vejiga neurógena. En la vejiga neurogénica flácida, como habíamos mencionado anteriormente, el volumen es grande y la presión es baja y las concentraciones se encuentran ausentes. Esta puede producirse por un daño en los nervios periféricos o en la médula espinal entre los niveles de S2 y S4. Después de una lesión aguda de la médula, la flacidez inicial puede seguirse por una flacidez o espasticidad a largo plazo, pues la función de la vejiga puede mejorar después de días, semanas o meses. En lo que es la vejiga espástica, el volumen generalmente es normal o bajo y se producen concentraciones involuntarias. El daño de esta suele producirse como un daño cerebral o de la médula espinal por encima de la T12. Los síntomas precisos van a variar de acuerdo con el sitio y la gravedad de la lesión. Las contracciones de la vejiga y la relajación del esfínter urinario externo suelen estar descoordinadas. También podemos encontrar lo que son patrones mixtos de vejiga flácida y espástica. Esta puede estar causado por muchos trastornos. Entre ellos podremos encontrar la sífilis, diabetes mellitus, tumores del cerebro o de la médula espinal, accidentes cerebrovasculares, rotura de los discos intervertebrales y trastornos de desmielinización o degenerativos. Para realizar un diagnóstico completo se debe realizar una buena anamnesis, examen físico y una correcta analítica y radiología. La historia clínica es de crucial importancia y debe ser siempre el primer procedimiento diagnóstico. Además que se debe tener en cuenta que la clínica miccional puede ser la primera manifestación de una patología neurológica de reciente aparición. Los antecedentes personales y la anamnesis deben centrarse en la presencia de alteraciones tanto en la fase de llenado, que se puede mostrar como urgencia, incontingencia urinaria de urgencia y esfuerzo, aumento de la frecuencia miccional tanto diurna como nocturna, como a nivel miccional, como disminución del calibre. La incontingencia por rebosamiento es el principal síntoma en los pacientes con vejiga flácida. Estos retienen la orina y tienen constantes pérdidas por rebosamiento. En los varones suelen tener disfunción eréctil. Los pacientes con vejiga hispánica pueden tener polaquiuria, nicturia y parálisis espásticas con deficiencias sensoriales. La mayoría tiene contracciones vesicales intermitentes que causan pérdida de orina y a menos que le falte la sensación, pueden presentar urgencia miccional. En los pacientes con falta de sinergia entre destrusor y esfínter, los espasmos del esfínter durante la micción pueden impedir el vaciado completo de la vejiga. Dentro de la anamnesis, de manera general, se debe realizar una anamnesis urológica, neurológica, de enfermedades endocrinas y sistémicas. Es muy importante hacer énfasis en los antecedentes personales y familiares del paciente. Se tiene que verificar anomalías congénitas, cirugías urológicas previas anteriores. Se debe valorar a nivel abdominopélvico o sobre la columna y los fármacos que consume. De manera específica también se tiene que indagar la historia clínica urinaria para ver si el paciente presenta síntomas actuales urinarios, algún patrón miccional previo, sensaciones vesicales, digestivas, historia sexual, neurológica y valorar el inicio y cómo han evolucionado los síntomas desde su inicio hasta el momento en el que recibe la consulta. Tratamiento previo y presencia de espacidad o disreflexia. Además, es importante realizar una valoración de las limitaciones físicas o mentales que pueda presentar el paciente. Hablando un poco más de lo que son las manifestaciones clínicas, podemos encontrar lo que es incontinencia urinaria, poca cantidad de orina durante la micción y que el paciente normalmente presenta urgencia y frecuencia urinaria. Hablando un poco acerca de lo que es la incontinencia, tenemos factores de riesgo de la incontinencia urinaria, que hay tanto factores modificables como factores no modificables, entre los cuales encontramos dentro de los modificables infecciones previas urinarias, estreñimiento, tabaquismo y alcoholismo, obesidad
el uso de fármacos o enfermedades concomitantes, como lo son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial o EPOC. Además, el alto consumo de cafeína. Dentro de los factores no modificables podemos encontrar lo que es la edad, si la paciente en este caso ha tenido partos previos, una histerectomía, menopausia o infecciones pélvicas previas. También es importante realizar la valoración con este cuestionario acerca de la incontinencia urinaria para clasificarla en incontinencia urinaria de urgencia, mixta o de esfuerzo. Se debe preguntar al paciente los siguientes ítems: siente en ocasiones deseos repentinos de orinar, orina más de 8 veces al día, pierde orina al saltar o al toser o al realizar alguna otra actividad física, puede aguantar hasta llegar al baño antes de miccionar y si se despierta por las noches para orinar. Otro de los síntomas que pueden presentar los pacientes es el goteo de orina o pérdida de la sensación de la vejiga llena. Hablando un poco de las complicaciones, las más comunes son las infecciones urinarias recurrentes y los cálculos urinarios. Se puede producir también hidronefrosis con reflujo vesículo-uretral debido al gran volumen de orina que hace presión sobre la unión vesículo-uretral, lo que causa una disfunción con reflujo y en casos más graves puede llegar hasta causar nefropatía. Los pacientes con lesiones de la médula espinal torácica alta o cervicales tienen un mayor riesgo de disreflexia autonómica, que es un síndrome que puede llegar a poner en peligro la vida, con hipertensión maligna, bradicardia o taquicardia, cefalea, polierección y sudoración. Este trastorno puede desencadenarse por una distensión aguda de la vejiga o por la distensión del intestino. En cuanto al tratamiento, tenemos que el pronóstico de esta va a ser bueno si este trastorno se logra diagnosticar y tratar antes de que llegue a provocar un daño a los riñones. El tratamiento específico consiste en cateterismo o medidas para desencadenar la micción. Se prefiere el cateterismo intermitente a un cateterismo permanente. También el tratamiento general incluye lo que es el control de la función renal y el de las infecciones urinarias. La ingesta de grandes cantidades de líquidos para de esta forma lograr disminuir el riesgo de infecciones y de cálculos renales. La deambulación precoz, los cambios frecuentes de posición y las restricciones de la ingesta de calcio en la dieta para así evitar la formación de cálculo. Dentro de lo que es el tratamiento conservador tenemos medidas higiénico-dietéticas, tratamiento farmacológico, reeducación vesical y electroestimulación. También tenemos lo que es la neuromodulación y el tratamiento quirúrgico. Hablando de lo que es el tratamiento conservador, para la incontinencia urinaria de esfuerzo se recomienda la realización de ejercicios del suelo pélvico más fármacos, dentro de los cuales tenemos duloxetina y efedrina. Para tratar lo que es la incontinencia urinaria de urgencia, se recomienda el uso de anticolinérgicos más una reeducación vesical al paciente que sufre de este trastorno. Para la incontinencia urinaria por rebosamiento, se usan los alfa-1 bloqueantes más obstrucción uretral y que es un proceso quirúrgico de trusor hipoactivo. Y para la incontinencia urinaria funcional se realiza una corrección con factores modificables. Hablando un poco de lo que es el tratamiento con neuromodulación, tenemos que este utiliza impulsos eléctricos para estimular los nervios sacros y modular la actividad neurológica de la vejiga, controlando de esta forma sus contracciones involuntarias. Esto mejora lo que es la hiperactividad vesical y la incontinencia urinaria de urgencia. También modula la respuesta al dolor a nivel vesical, por lo que ayuda al manejo del dolor pélvico crónico y puede llegar a estimular al músculo detrusor para que así contraiga en caso de que este sea hipoactivo.
Los tipos de estimulación que se utilizan son en el nervio tibial posterior. Se realiza mediante la colocación de una aguja con impulso eléctrico en la cara interna del tobillo, estimulando el nervio tibial posterior a lo largo de la pierna y generando un impulso que llega hasta los nervios sacros en la parte baja de la espalda, modulando de esta forma la actividad vesical. Esto se realiza de manera ambulatoria y no requiere intervención quirúrgica. Se da entre 6 y 12 sesiones de acuerdo a la respuesta que vaya teniendo el paciente y una semanal de 30 minutos de duración. El efecto de esta puede disminuir con el tiempo, pero se pueden repetir las sesiones de recuerdo. También tenemos lo que es la estimulación sacra, que consiste en colocar un implante con pequeños electrodos en la parte baja de la espalda. De esta forma estimulando los nervios sacros y a su vez el músculo detrusor, generando la micción cuando ésta se activa y modulando la actividad neurológica y la respuesta al dolor, reduciendo de esta forma la hiperactividad vesical. Este tratamiento sí requiere de intervención quirúrgica y se realiza en 2 etapas. En la primera se coloca un electrodo temporal por debajo de la piel, en la parte baja de la espalda, y se estimulan los nervios sacros y se comprueba si los síntomas remiten o mejoran. Si esto es así, en la segunda etapa los electrodos se conectan a un implante definitivo y luego del procedimiento mediante un controlador externo se ajusta la modulación. Luego de este procedimiento quirúrgico puede haber riesgo de infección en el área del implante, que con el tiempo se puede producir migración del mismo causando dolor o la batería se puede agotar necesitando otra cirugía para su recambio. Las intervenciones quirúrgicas están indicadas si el paciente presenta o se encuentra en riesgo de sufrir secuelas agudas o crónicas que sean graves, o si las circunstancias sociales, la espasticidad o la cuadriplegia impiden el sondeo continuo o intermitente. También tenemos lo que es la esfinterotomía, que convierte la vejiga en un conducto de drenaje abierto. La rizotomía sacra a nivel de S3 y S4, que convierte una vejiga espástica a una flácida. Finalmente, la derivación urinaria puede involucrar un conducto ileal o una ureterostomía. A manera de conclusión, tenemos que esta es una patología de alto impacto social y económico, y hay una población con riesgo aumentado de morbimortalidad, además de los factores de riesgo para el desarrollo, que se presenta como un factor de riesgo para el desarrollo de una enfermedad renal crónica. Es muy importante el seguimiento y la adherencia al tratamiento para lograr una buena mejoría y es necesario un manejo interdisciplinario. Muchas gracias.